noches, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Supongamos por un minuto, una cosa imaginativa obviamente, que por ejemplo al dueño de este canal, al doctor Haddad, tenga predilección por ir al zoológico, ¿no? Y entonces se encariña con un mono, ¿no? Puede pasar, yo qué sé, una persona al zoológico y tiene una predilección por un mono. Y de repente lo trae el mono acá a conducir el canal. Entonces C5N pasa a ser un canal de televisión cuyo apoderado general y conductor es un mono, ¿no es cierto? Y obviamente el mono hace en este canal donde trabajan 500 personas un desastre, ¿no? Entonces arranca la discusión entre nosotros, los conductores, los periodistas, los directivos, los camarógrafos, los gerentes, sobre la responsabilidad del mono, ¿no es cierto? Y la culpa del mono, que hizo pomada un canal de televisión. Algo parecido ocurre, me parece a mí, con el caso de Jock Lender, ¿no? La nación está siendo protagonizada, y la política de la nación, por el caso de un psicópata, ¿no es cierto? Que obviamente es el responsable de lo que pasa, o los responsables son, como en el caso del mono, el que lo puso, ¿no es cierto? Si vos pones un mono a manejar un canal o una fundación con 1.500 millones de pesos, ¿cómo termina? ¿No es cierto? Y me parece que el ejemplo aplica, ¿no? Porque es lo que ha pasado en Argentina, y hoy la política argentina está protagonizada, centrada en un psicópata. El caso de Jock Lender como impacto público arrancó el 26 de mayo pasado, lleva 20 días, con un cúmulo de información asombroso. En 20 días hemos visto la aparición de Ferraris, embarcaciones, sociedades, cheques, cuevas financieras, campos, aviones, 20 días. Nunca se vio en la Argentina un caso semejante, de que en 20 días aparezca básicamente toda la información de un caso semejante. Va a aparecer más, por supuesto, en pocos días más. Entonces uno empieza a hacer preguntas frente a una situación tan alucinante, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Jock Lender, a 20 días de estallido del escándalo, siga en libertad? Una cosa que yo no puedo entender. Está en libertad. Su abogado está llegando al canal esta noche, en un minuto está acá con nosotros, un ratito, nos va a explicar dónde está Jock Lender. ¿Pero por qué está en libertad? Segunda pregunta, ¿cómo puede ser que ningún funcionario de la nación haya renunciado? En cualquier país del mundo ocurre un escándalo semejante, alguien se va. Uno por lo menos, yo qué sé. No pasó. ¿Cómo puede ser tampoco que la presidenta de la nación no le pida la renuncia a nadie? ¿No es cierto? O sea, ni se fue ninguno por motu propio, ni la presidenta de la República le pidió a nadie la renuncia. Y además, no conocemos tampoco qué es lo que la presidenta de la República piensa de esto. No tenemos idea. Porque esto es una democracia, no una monarquía. Deberíamos conocer la opinión de la presidenta de la República, me parece a mí, estructura del partido. Nos explican que el gobierno no tiene nada que ver con todo esto. Que el gobierno no tiene nada que ver. Que los fondos públicos, una vez transferidos a la Fundación María Plaza de Mayo, como una suerte de alquimia, de transmutación de la materia, se convierten en privados. Y por lo tanto, siendo que son fondos privados, no hay eventualmente nada que el gobierno deba ocuparse. Frente a este episodio, yo me pregunto, ¿qué hacía la casa de Meldorec en la Plaza de Mayo? ¿No es cierto? Porque claro, si es una cuestión privada, ¿no es cierto? ¿Qué hacía la presidenta de la República, la presidenta del Brasil y la señora Bonafini mirando desde el balcón de nuestra Casa Rosada a la casa de Meldorec, instalada hace pocos meses en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, para ser vendida al Brasil, ¿no es cierto? ¿Qué hacían ahí? Si es una cuestión privada, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hacía el señor Jock Lender el 24 de marzo pasado, semejante fecha, hablando frente a medio gabinete en el Mercado Central y agradeciéndole a Amado, a Débora y a Guillermo la colaboración del gobierno? Véalo. Que en 15 días vamos a comenzar la instalación de una de las fábricas de casas más modernas acá, en tierra del Mercado Central, en el área del polo industrial. Todos los amigos y todos los compañeros, hay uno en particular que para nosotros era fundamental que estuviera acá, porque es un ejemplo de disciplina, porque es un ejemplo de responsabilidad, porque es un cuadro político formado, y es el que realmente tiene mucho para enseñarnos, y es el que en la trinchera todos los días da la batalla, y que no tiene pelos en la lengua igual que la madre, que es el compañero Guillermo Moreno. Muchísimas gracias.
Bueno, además después el TEP sigue, pero agradece al ministro de Economía, agradece al ministro de Industria, etc. Sigo preguntando, ¿qué hacía el señor Sjöklander el día, para ser exacto, el día 29 de septiembre de 2008 en la legislatura porteña? Hablando frente a todos los legisladores elegidos por ustedes, los porteños, ahí fue a hablar Sjöklander. Aquí tengo la versión taquigráfica de la sesión, donde el señor Sjöklander le explicaba a los legisladores los beneficios de comprarle casas a la Fundación para la Plaza de Mayo y a él mismo, obviamente. Pues acá usted se habrá advertido que el curro es siempre igual, es decir, alguien consigue los recursos y se inventa una empresa para adjudicárselos, ¿no es cierto? Una cosa bastante clara. Bueno, allí fue Sjöklander, además de la Plaza de Mayo, además del Mercado Central, va a la legislatura y le explica a los legisladores porteños lo mal que Macri hace eventualmente en retrasearle los fondos y en no comprar las casas. Y después le explica a los legisladores que él maneja la seguridad del Parque Roca, ¿no es cierto? Está escrito, si búsquenlo, es la sesión de la legislatura porteña del 29 de septiembre de 2008, versión taquigráfica, Dirección General de Taquígrafos, acá está, explicando a John Sjöklander que él maneja la seguridad del Parque Roca y le sugiere a la ciudad que no mande la policía, que él maneja el tema, el Parque Roca lo maneja él, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben qué? Yo me pregunto frente a esto, a este espectáculo, digamos, del mono manejando el circo, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a la política argentina? No me refiero a Cristina en particular, me refiero en general, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasó a la Argentina? Para que termine, finalmente, dependiendo de lo que un sujeto de semejante característica haga a partir de ahora. Puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Se lo pregunto a Alberto Fernández, que conoce el asunto por ahí más de cerca que yo. ¿Qué le pasa a la política, Alberto? Para terminar dependiendo... La Argentina está... La política argentina... ¿Qué tal, Marcelo? Lo estaba escuchando con atención. La política argentina está muy asombrada con todo esto que ha pasado. El ejemplo del mono es un ejemplo interesante. No es lo mismo un mono que un psicópata. Es un ejemplo, obviamente. No, está muy bien. No, está muy bien. Creo que lo que en el fondo quiere plantearse... Con perdón de los monos, obviamente. Claro, lo que creo que en el fondo quiere plantearse es la idea de poner a alguien impropio para conducir un proyecto de esta naturaleza. ¿La culpa es del impropio o es del que lo puso? Seguramente ahí hay un error inmenso, por lo menos un error inmenso. Pero digo, no es lo mismo porque un mono no tiene la capacidad de psicopatear o de convencer o de fabular que tiene un psicópata respecto de otras personas. Me parece que el tema es muy grave por diferentes motivos. Primero, porque aparentemente hay un daño al erario público. Y allí también déjeme hacer una observación. El Estado Nacional gira fondos a provincias y a municipios, y son las provincias y los municipios los que contratan la construcción de la casa. Sí, por lo del gobierno. Y los pagos, porque hay un programa, pero los pagos que se hacen en función de certificaciones de obra no están en manos del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional gira la plata para que se pague la casa y la casa se va pagando a medida que se certifica la evolución de la obra. Pero por atrás alguien le dice al intendente o al gobernador, contratalo a Sjöklander. No, porque el plan de sueños compartidos, y le estoy diciendo a alguien que no tuvo nada que ver con todo esto, honestamente, y que conoce así medio por arriba el tema. El plan de sueños compartidos era un plan especial de un tipo de casas especiales que tienen la característica de estar construidas a gran velocidad con hormigón armado y no con ladrillos. Esa es la característica y que solamente lo hacía esta empresa. Esa es la característica de este plan. Esto no justifica de ningún modo lo que se ha cobrado y lo que se ha incumplido, pues son dos cosas distintas. Y a mí me parece que el hecho es trágico. Primero porque nos enfrentamos a un desfalco al erario público, a un fraude a la sociedad que está esperando casas que necesita para vivir. Y además se ha puesto en tela de juicio a las organizaciones de derechos humanos. Y la verdad que los ha dañado mucho, y a las madres, por sobre todas las cosas. Marcelo, de verdad, a mí me cuesta mucho hablar de Eve, porque Eve tuvo el coraje que no tuvimos muchos argentinos en su momento. Y digo esto sabiendo que me va a decir, bueno, pero eso no justifica, claro, no justifica. No, obviamente. Obviamente no justifica. Pero me duele mucho. Pues hay algo de lo que no tengo dudas, es de la honorabilidad y la honestidad de Eve. Y lo que lamento enormemente es que se haya prestado a la Fundación y se haya expuesto a Eve a esto. Ahora, lo que hace falta, por el bien de todos, por el bien de los que esperan la casa y no la tienen, por el bien del erario público que pagó y no tuvo las casas que pagó, por el bien de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, que fueron un grupo de mujeres que tuvieron el coraje que no tuvimos muchos argentinos, que esto se aclare cuanto antes y que las responsabilidades se diriman cuanto antes. Alberto, un paréntesis, ¿no? Porque no quiero irme del tema. Pero... Perdón, y un detalle. Y Sjöklander, creo yo, que estuvo donde estuvo, hizo lo que hizo,
porque en esencia es un psicópata que convenció a Eve. Y Eve es para muchos, me incluyo, una persona muy respetable por lo que fue capaz de hacer en otros tiempos. Tal vez el error fue confiar en exceso en Eve y en su decisión. Tal vez fue un error, pero yo quiero salvar la responsabilidad de Eve Bonafini, porque no es lo mismo un ladrón que un estafado. Y ella en algún modo fue estafada por ese psicópata del que bien habla. Yo no tengo duda de que Eve Bonafini no robó un peso para ella. No, yo no tengo ninguna duda de esto.